tema del día. Vamos con información importante. Establecemos contacto a esta hora con el comisionado de paz, Danilo Rueda. Vamos a hablar de los últimos temas y atención, hace algunos minutos el Ejército de Liberación Nacional ha expedido un comunicado en donde dice que a partir de las 0 horas del 6 de julio hasta las 0 horas del 3 de agosto de este año, las estructuras del ELN deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional, incluyendo las acciones de inteligencia. Punto 2. Mantener activados todos los dispositivos de defensa y seguridad para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil. Y punto 3. La gestora de paz del ELN queda habilitada como enlace de comunicación entre el gobierno, el cambio y el ejército, el gobierno nacional, estamos leyendo lo textual, y el Ejército de Liberación Nacional para informar sobre novedades que puedan presentarse relacionadas con el cese del fuego. Esto hace parte del cese de fuego acordado en Cuba, como lo hemos mencionado en Colombia y Radio, y por eso saludamos al comisionado. Doctor Danilo Rueda, muy buenos días, bienvenido a Colombia y Radio. Buenos días, un saludo a usted y a todos los oyentes de este importante programa que nos permite informar y compartir elementos de análisis para los ciudadanos. Comenzamos por esto que acabó de salir hace algunos minutos, comisionado, un comunicado del Ejército de Liberación Nacional ordenando el cese de las acciones y hostilidades contra la fuerza pública en el país desde las 0 horas del 6 de julio hasta el 3 de agosto. ¿Hace parte de los acuerdos de Cuba? Exactamente, es el compromiso que se asumió en el acuerdo de Cuba y creo que vamos avanzando con este anuncio que ya asume públicamente una responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional de lo que pueda suceder desde el próximo 6 de julio en relación con sus ataques a la fuerza pública. Comisionado, le quiero preguntar porque este comunicado también sale en el marco de dos situaciones bien importantes que se están presentando. Por un lado, enfrentamientos que hay entre el ELN, las autodefensas y las disidencias de las FARC que han generado el desplazamiento de más de 150 personas en Segovia, en Antioquia, pero adicional también el anuncio de un posible paro armado por parte del ELN a partir de este martes en San Juan, Chocó. ¿Qué pensar y qué decir entonces de que por un lado se lance un comunicado hablando del cese al fuego, pero que otras comunidades estén en el marco de un enfrentamiento? Entendemos la complejidad de las situaciones territoriales. A estas dos situaciones que usted ha descrito hay que también recordar lo que viene sucediendo en Ricaurte por los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional. El propósito es, reconociendo esas situaciones, el gobierno nacional y desde la oficina de paz estamos activando lo que llamamos la línea Misión Paz para estar al lado de las comunidades en sus iniciativas de construcción de paz. Adicionalmente, podemos decir que si logramos avanzar en ceses bilaterales con el conjunto de los grupos armados que están en disputa, podemos ir visualizando un cese multilateral de fuegos, que es el propósito del presidente Gustavo Petro desde septiembre del año pasado. Comprendemos lo doloroso de estas situaciones, estamos actuando permanentemente por los canales que tenemos de interacción con los diversos grupos armados para generar garantías a la vida y libertad de los pobladores de estas zonas del país. Comisionado, habla usted de la línea de paz. ¿Recordamos la línea? ¿Cuál sería? No, es la Misión Paz. Perdóneme. Intervención en los territorios de manera permanente, donde al lado de las personas que están sufriendo el desplazamiento o el confinamiento o los enfrentamientos armados, estamos ahí al lado de ellos afrontando la situación para mantener viva la esperanza de la construcción de paz. Son equipos de 8 a 10 personas, son sectores de la sociedad civil colombiana que se solidariza con las personas y los procesos comunitarios que siguen padeciendo estas violencias armadas, y desde allí, con el fortalecimiento del proceso comunitario, afrontar a los violentos. Comisionado, hace apenas cuestión de horas, Antonio García, el máximo comandante del ELN, usando sus redes sociales, hacía referencia a este tema de estar a pocos días del inicio de
del cese de operaciones o el cese de acciones ofensivas por parte del ELN, pero también llamaba la atención, según él, por la presencia en sus palabras de paramilitares que amenazan la población en el Bajo Cauca, dice García. ¿Cómo se va a atender ese fenómeno donde la guerrilla del ELN, pues en cumplimiento de lo acordado en La Habana, cesa actividades, pero hay otros actores del conflicto armado que siguen siendo una amenaza y tal vez podrían incrementar sus acciones? Y lo que hemos planteado al Ejército de Liberación Nacional es que nos indique con claridad, más allá de la afirmación genérica, datos precisos de la intervención de lo que ellos llaman paramilitares en esta zona del Bajo Cauca, identificando las eventuales víctimas e identificando los lugares de operación, porque no hemos recibido reportes de la situación específica en este territorio. Tenemos información precisa de otras partes del territorio colombiano, y sobre esas informaciones precisas por fuentes oficiales o fuentes comunitarias hay una intervención del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior cuando así se requiere y de la Oficina de Paz de manera transversal e integral. Comisionado, con este anuncio del ELN y esa orden que le da a sus unidades en todo el territorio, ¿cuál es ese impacto que tiene para estas negociaciones, para este nuevo ciclo que iniciará en Venezuela? Es el cumplimiento de lo que está acordado y es el anuncio de unos asuntos que competen de responsabilidad propia al Ejército de Liberación Nacional y todos sus frentes. Es aquí donde se va a aprobar la unidad de mando que pueda tener el Ejército de Liberación Nacional. Y de ahí que esto puede tener efectos sobre situaciones muy concretas como las que se viven en Sipí. Y si afirman que no va a haber enfrentamientos con fuerza pública, significaría que nosotros podríamos, como gobierno, sin riesgo a existencia de confrontaciones armadas, acompañar el retorno, por ejemplo, de la población. Señor comisionado Danilo Rueda, para que los colombianos y colombianas en nuestro país y en el mundo lo tengan en claro, el cese el fuego que se pactó en Cuba iba a ser territorial porque cada región tiene su especificidad del conflicto y eso es lo que se está viendo ahora. Ratificamos o se ratifica a través del gobierno que un cese total nacional como se había previsto, como tal vez está en el imaginario colectivo, pues no se va a dar. Va a ser territorial. Todos los ceses, el cese con el ELN es de carácter nacional, pero lo que tenemos que analizar son las dinámicas regionales. Hay dinámicas regionales donde hay enfrentamientos recurrentes entre el ELN y la fuerza pública. Hay otros territorios donde hay enfrentamientos recurrentes, como ustedes lo señalaron, con la Segunda Marquetalia o con las MS-FARC o con las AGC, como está ocurriendo en Sipí y como está ocurriendo en el sur de Bolívar. Así que en ese sentido es que nos referimos a lo territorial y lo regional. Hay dinámicas muy propias que debemos atender y afrontar. Y esto podría alivianarse a partir de un conjunto de medidas que estamos exigiendo a los diversos grupos armados para lograr o una transformación de los contenidos de cese de fuego y habilitar los escenarios de diálogo con algunos de estos grupos armados de carácter político y otros asuntos que seguramente en las próximas semanas conocerá el país, de asuntos territoriales que alivien la situación por las operaciones de grupos que no tienen origen político. Uh-huh. Bien, ahora, comisionado, ya el ELN hace entonces público este comunicado en el que básicamente lo que hace es ratificar lo acordado en La Habana y de acuerdo a los tiempos. Respetando esos tiempos y respetando lo acordado ya desde el lado del gobierno, ¿qué viene? Entonces, ¿también conoceremos alguna información pública que ratifique el llamado al cese bilateral desde las fuerzas militares? El presidente hará en consecuencia un pronunciamiento en el mismo sentido de órdenes explícitas y específicas a la fuerza pública. Claro. Ahí está la noticia. Claro, el presidente lo dirá el en las presidente en próximas horas. Cuestión de horas, Exactamente. cumpliendo los tiempos establecidos. Exactamente. Muy bien.
Comisionado, ahora partiendo del ELN nos queremos trasladar a la situación que se está viviendo en Buenaventura con los xotas y los espartanos y esta situación de los carteles mexicanos que quieren hacer presencia en este territorio. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Ya van a hacer presencia allí? ¿Qué se espera? Nosotros estamos teniendo una presencia permanente en el municipio de Buenaventura. Toda la semana pasada, en medio de este video de terror que se hizo viral, hemos estado allí en los barrios. Estamos pasando de una fase de diagnóstico a una intervención que nuevamente tiene la pretensión de fortalecer las comunidades, las barriadas en sus ejercicios de paz para enfrentar las violencias armadas que se están presentando. Estas violencias que hoy se presentan se derivan de sectores que están en oposición y en saboteo a los sectores de chotas y espartanos que están comprometidos en la paz urbana. Hace 3 meses, se produjo un rompimiento al interior de una de estas estructuras y empezó a generar hechos de violencia contra algunos de los integrantes de estos grupos armados que quieren participar en la construcción de la paz urbana. La casi totalidad de los jóvenes de estos grupos armados mantienen firme su compromiso en esta iniciativa de paz. Adicionalmente hemos tenido encuentros apoyados y desarrollados por la sociedad civil en el que jóvenes, hombres y mujeres de ambos grupos han realizado encuentros de reconciliación. Encuentros de reconciliación para buscar la paz en este territorio. También la gobernadora del Valle ha hecho énfasis un poco en la presencia del Ejército Nacional en Buenaventura. El gobierno nacional tiene contemplado esta acción allí en este territorio. Sí, de acuerdo con el ministro de Defensa, hay presencia en este momento policial en los puntos de crisis y adicionalmente pues se tomarán otras medidas. Lo que sí es claro es que, como lo reconoce el personero del municipio de Buenaventura, la militarización per se no va a resolver asuntos que tienen sus raíces en las profundas desigualdades sociales y en dinámicas de economías ilícitas que no han generado sino dolor y terror a la población. Señor comisionado, ¿hay presencia de agrupaciones del delito internacionales en Buenaventura? No, hasta el momento no. Lo que existe son unos grupos que son herederos de asuntos frustrados en la desmovilización que se dio a través de la ley 975 y que son integrantes de estas fuerzas, digamos, en un nivel de jerarquía y de mando. Habría integrantes firmantes del reciente acuerdo de paz del Teatro Colón, en las estructuras medias de estos grupos, pero fundamentalmente aquí estamos hablando de estructuras armadas vinculadas con economías ilícitas que se han sustituido y se han mutado en el tiempo y que han usado a los jóvenes como una mano de obra que les permite, dadas las condiciones de desigualdad, acumular ese ejercicio de poder en las comunas donde transita la economía legal y la economía ilegal. Pero presencia de carteles mexicanos, eso está descartado. Pues esa es la narrativa que se dice allí, ¿no? Hay un grupo Jalisco, no es cierta. Es el nombre que se ha usado por parte de un sector que está saboteando los esfuerzos de la construcción de paz urbana. Sí, para generar Sí. terror. Comisionado, si lo comprendimos bien, porque hizo parte ahí como de, Sí. de su respuesta y sigue usted dándonos la explicación, ¿hay desertores del acuerdo de paz del 2017 dentro de esas bandas? Hay en el mando medio, en los mandos medios hemos identificado personas que participaron en el acuerdo de paz. Sí. Está el Importante tema, aclaración. aclaración importante. Comisionado, usted también en las últimas horas anunció que se inician unas mesas de diálogo sociojurídicos. ¿Cuándo inician? ¿Qué se va a buscar? ¿Cuál es el objetivo de estas? Como hemos hecho en la ciudad de Medellín,
El propósito de esos espacios sociojurídicos es, mientras tenemos un marco legal que tiene que discutir el Congreso y que tiene que ser examinado por la Corte Constitucional, dialogamos con los integrantes de estas estructuras armadas para conocer la cantidad de sus integrantes, las expectativas que tienen en un tránsito al Estado de Derecho, una evaluación de los asuntos emocionales, de las razones por las cuales se vincularon a esta expresión armada, de manera que podamos ir diseñando unos mecanismos de incorporación que eviten y garanticen la no repetición. Garantizar la no repetición. La no repetición. Señor comisionado de paz Danilo Rueda, importantes anuncios, confirmaciones de noticias y lo que nos ha indicado acerca del pronunciamiento hace ya minutos del Ejército de Liberación Nacional con un comunicado confirmando la entrada en vigencia del cese al fuego y las hostilidades nacional, el cese a las hostilidades a la fuerza pública y también ese acompañamiento a la población civil en regiones en donde el conflicto continúa y la presencia del Estado tiene que estar. Gracias por estas aclaraciones también y siempre bienvenido aquí a Colombia Radio, comisionado. Muchas gracias, un saludo a ustedes, un buen día y a todos los oyentes igualmente.